Descubrí un secreto sobre las señales ocultas del duelo que salvó a mi paciente María, de 70 años, de lo que podrían haber sido sus últimos meses. Llegó a la consulta quejándose solo de dolor de espalda, pero tras esa sonrisa amable, su cuerpo gritaba señales que la mayoría de la gente ignora por completo. Si tienes más de 60 años y sientes que algo no va bien, aunque todos te digan que es normal para tu edad, tienes que ver este video hasta el final. Lo que estoy a punto de revelar podría literalmente añadirte años de vida. María representa a millones de personas mayores que arrastran una tristeza silenciosa, enmascarada por síntomas físicos que los médicos tratan como problemas aislados. La neurociencia de la longevidad revela algo aterrador. 7 señales específicas que, si se ignoran, pueden reducir la esperanza de vida hasta en 8 años. Quizás pienses que la tristeza está solo en tu cabeza, pero la ciencia ha demostrado que actúa como un veneno lento en el cuerpo de las personas mayores de 60 años. Cada día que estas señales pasan desapercibidas, células importantes de tu cuerpo se deterioran más rápido de lo que deberían. Al observar cientos de casos como el de María, he notado un patrón alarmante. Las personas mayores llegan con aparentes molestias físicas, pero tras ellas se esconde una profunda tristeza relacionada con la pérdida de tradiciones, recetas olvidadas, nietos lejanos y una terrible sensación de que sus historias ya no le importan a nadie. Lo peor es que familiares bien intencionados minimizan estos sentimientos. La abuela solo está necesitada. El abuelo se inventa el dolor. Pero cuando la ciencia analiza la sangre, el corazón y el cerebro de estos ancianos, encuentra marcadores de inflamación crónica que aceleran drásticamente el envejecimiento. María me enseñó que detrás de cada «estoy bien» se esconde un universo de dolor que necesita ser reconocido. Sus tradiciones familiares morían con ella, sus recetas guardadas en cuadernos que ya nadie preguntaba, sus historias de juventud que no interesaban a sus nietos, ocupados con sus celulares. El descubrimiento que lo cambió todo ocurrió cuando sacó un viejo álbum de fotos para mostrarme lo hermosa que había sido en su juventud. En ese momento, vi en sus ojos algo que toda persona mayor carga, el peso de ser solo un recuerdo vivo en un mundo que sigue adelante sin ella. Escribe, sí ahora si reconoces este dolor en tu vida, si sientes que tus tradiciones, tus recuerdos y tu sabiduría están siendo olvidados por una familia que apenas tiene tiempo para una llamada telefónica. María llegó ese día de septiembre con un recetario amarillento por el tiempo. Sus hijos vivían lejos, sus nietos habían crecido sin aprender a hacer el pastel de maíz que ella dominaba desde niña. «Doctor, ya nadie quiere saber de esas cosas viejas», dijo con una voz que temblaba más que sus manos. Lo que no sabía era que su tristeza silenciosa estaba literalmente matando sus células. Estudios recientes sobre el envejecimiento emocional muestran que los adultos mayores con tristeza crónica desarrollan un proceso llamado inflamación sistémica, en el que el cuerpo se ataca a sí mismo desde dentro. En los 3 meses previos a esa cita, María había presentado dolores en el pecho, insomnio, pérdida de apetito y una fatiga que describió como un cansancio del alma. Distintos médicos trataron cada síntoma por separado. Ninguno se dio cuenta de que todo estaba relacionado con un dolor mucho más profundo. La familia interpretó su melancolía como cosa de viejos. Cuando intentaba enseñarle a su nuera la receta del dulce de leche, le decían, «Ya hablaremos de eso, mamá». Cuando llamaba para compartir recuerdos de la infancia, sus hijos cortaban la conversación con excusas sobre el trabajo y los compromisos. Cada rechazo, cada tradición ignorada, cada historia interrumpida, depositaba una gota de veneno emocional en su organismo. Su cuerpo reaccionaba a la soledad como si fuera una infección grave, liberando hormonas del estrés que erosionaban su inmunidad, su energía vital y sus ganas de vivir. Durante esa consulta,
Algo me llamó la atención mientras hojeaba su recetario. Sus ojos brillaban al hablar del olor de la casa de su madre, del sonido de sus nietos jugando en el patio, de las tardes que pasaba preparando dulces para las fiestas de junio. Pero pronto la chispa se apagó, reemplazada por una mirada de profundo vacío. Fue entonces cuando me di cuenta de algo revolucionario sobre la tristeza en las personas mayores. No es solo un problema emocional o psicológico. Es una alarma biológica que el cuerpo activa cuando siente que su papel en la familia, la sociedad y la preservación cultural está llegando a su fin. La ciencia demuestra que las personas mayores de 60 años que sienten que sus tradiciones y sabiduría son valoradas viven, en promedio, 5 años más que quienes se sienten descartadas. El cuerpo de María estaba entrando en modo de apagado porque ya no veía el propósito de continuar. Ese día le prometí que encontraríamos la manera de revertir este proceso. Lo que sucedió en las semanas siguientes cambió no solo su vida, sino también mi comprensión de cómo el duelo mata silenciosamente a los adultos mayores, enviando señales que la mayoría de la gente no puede interpretar. La primera señal que salvó la vida de María aparece temprano por la mañana, al despertar. Lo llamé despertar sin propósito, y es devastador para el cuerpo de las personas mayores de 60 años. María me describió sus mañanas como un peso en el pecho, una sensación de que no había motivo para levantarse de la cama. Cuando nos despertamos sin una razón clara para empezar el día, el cerebro libera un exceso de cortisol, la hormona del estrés crónico que envejece nuestras células más rápido que cualquier enfermedad. En las personas mayores, este proceso es aún más peligroso, porque el cuerpo ya tiene menos reservas para la recuperación. La señal se manifiesta sutilmente. Te despiertas y miras al techo durante unos minutos, con un vacío en el estómago que no es hambre. Es la ausencia de expectativas, de algo que te hace brillar los ojos al pensar en el día que te espera. María pasó 2 años despertando así. El descubrimiento que lo cambió todo fue simple, pero revolucionario. Le pedí que eligiera una receta diferente de su cuaderno cada semana y la preparara, aunque fuera solo para ella. El cerebro necesita una tarea, por pequeña que sea, para activar lo que llamamos el circuito de la vitalidad. Cuando María empezó a despertarse pensando en el postre que prepararía ese día, algo mágico ocurrió en su cuerpo. Sus niveles de cortisol matutinos bajaron drásticamente. Su presión arterial, que llevaba meses desequilibrada, empezó a estabilizarse de forma natural. La segunda señal aparece durante las comidas y es aún más peligrosa. María comía mecánicamente, sin sabor ni placer, como si fuera solo combustible para mantener su cuerpo en funcionamiento. Este comportamiento acelera lo que los científicos llaman envejecimiento nutricional. No se trata solo de comer poco o mal. Es la pérdida total del ritual, del afecto y del significado que la comida siempre ha tenido en nuestras vidas. María me contó que solía cocinar pensando en quién lo comería, en las sonrisas de la gente, en las conversaciones en la mesa. Ahora calentaba loncheras y comía en silencio, viendo la televisión. Cada comida enviaba un terrible mensaje a su cerebro. No mereces el esfuerzo de preparar comida con cariño, ni siquiera tú sola. La transformación comenzó cuando volvió a cocinar sus propias recetas, aunque fuera solo para ella. El acto de sazonar, percibir el aroma y esperar el tiempo justo en la estufa reactivó conexiones neuronales latentes. Volvió a tener apetito, mejoró su digestión y, lo más importante, volvió a encontrar placer en algo tan básico como comer. La tercera señal se presenta al final de la tarde y es devastadora. María la llamó la hora de la soledad, ese momento entre las 4 y las 6 de la tarde, cuando la casa se vuelve más silenciosa y la sensación de abandono se intensifica. Los estudios demuestran que este es el periodo en el que la mayoría de las personas mayores experimentan momentos de profunda tristeza.
La cuarta señal que casi le cuesta la vida a María ocurre durante las llamadas telefónicas y es absolutamente devastadora. Me contó que cuando sonó el teléfono, su corazón se aceleró, no de alegría, sino de ansiedad, porque sabía que sería una conversación rápida y superficial, donde tendría que fingir que estaba bien. «Hola, mamá, ¿cómo estás? Me voy, hablamos luego». Se convirtió en la frase que más la dolía. Cada llamada como esta libera una cascada de hormonas tóxicas en el cuerpo de la persona mayor. El cuerpo interpreta este rechazo emocional como una verdadera amenaza para la supervivencia. La neurociencia revela algo alarmante sobre este patrón. Cuando las personas mayores de 60 años se acostumbran a conversaciones vacías y apresuradas, el cerebro comienza a producir menos oxitocina, la hormona de la conexión humana. Sin esta sustancia, el sistema inmunitario se debilita drásticamente. María desarrolló lo que yo llamo la técnica de la historia almacenada. Cada vez que alguien llamaba para preguntarle cómo estaba, en lugar de responder «estoy bien», compartía un recuerdo específico del día. «Hoy recordé aquella vez que hicimos pan juntos», o «me desperté pensando en tu papá cuando estábamos pescando en el río». Los resultados fueron sorprendentes. La gente empezó a permanecer más tiempo en línea, a hacer preguntas y a interesarse por los detalles. Las llamadas que antes duraban 2 minutos, ahora duran 15 o 20 minutos. Su cuerpo respondió de inmediato, con mejor sueño y menos dolor en el pecho. La quinta señal es aún más sutil y peligrosa. Aparece cuando los adultos mayores dejan de cuidarse con tanto esmero como antes. María usó la misma ropa 3 días seguidos, no se peinó con cuidado y perdió el interés en mirarse al espejo. Este comportamiento envía un mensaje devastador al cerebro. No mereces atención, ni siquiera la tuya. El sistema nervioso lo interpreta como una señal de abandono de la vida y comienza a reducir las funciones vitales para conservar energía. El cambio comenzó cuando instauró el ritual de la dignidad. Todas las mañanas, saliera o no de casa, se vestía como si recibiera a un invitado especial. Elegía su atuendo, se peinaba y se pintaba los labios con un sutil toque de lápiz labial. Parece simple, pero el impacto fue profundo. Cuando nos cuidamos físicamente, nuestro cerebro recibe señales de que valemos la pena, de que merecemos estar vivos y sanos. Su postura cambió, su voz se volvió más firme, incluso su forma de andar cambió. La sexta señal se presenta durante el sueño y es silenciosamente mortal. María se despertaba varias veces durante la noche con el corazón acelerado, sin razón aparente. No eran pesadillas. Era como si su cuerpo no pudiera relajarse del todo. Descubrí que su cerebro estaba en constante estado de alerta, como si esperara que algo malo sucediera. Este patrón destruye la calidad del sueño profundo, esencial para la regeneración celular en las personas mayores. Cada noche de mal sueño acelera el envejecimiento. La solución al sueño fragmentado de María llegó mediante lo que llamé un ritual de cierre. 1 hora antes de acostarse, escribía 3 frases en un cuaderno: una gratitud por el día, un buen recuerdo y un deseo para el mañana. Este simple acto calmaba su sistema nervioso extraordinariamente. El cerebro de las personas mayores necesita procesar no solo las experiencias del día, sino también décadas de recuerdos que se vuelven más vívidos con la edad. Cuando no existe un canal adecuado para este procesamiento, la mente se agita durante el sueño, fragmentando el descanso reparador. A las 3 semanas de usar esta técnica, María volvió a dormir 6 horas seguidas. Su presión arterial se estabilizó, sus dolores corporales disminuyeron significativamente y se despertó con más energía. Un sueño reparador es crucial para la longevidad después de los 60 años. La séptima y más peligrosa señal aparece en actividades que antes le proporcionaban placer. María había dejado de regar sus plantas, ver sus telenovelas favoritas y tejer a crochet. No era pereza ni cansancio, era una pérdida total de interés en todo lo que la conectaba con la vida. Esta es la señal más grave,
ya que indica que el cerebro está entrando en lo que los científicos llaman modo de conservación extremo. El cuerpo comienza a gastar energía únicamente en funciones básicas de supervivencia, abandonando todo lo que considera superfluo, incluida la capacidad de sentir placer. Revertir esta situación requería una estrategia específica. Le pedí a María que eligiera solo una actividad placentera a la semana y se comprometiera a realizarla durante 15 minutos, no más. La clave era no sobrecargar un cerebro ya agotado con demasiadas exigencias simultáneas. Empezó regando solo una planta al día, luego viendo medio episodio de una telenovela y luego tejiendo 3 puntos. Poco a poco, el centro de recompensa del cerebro volvió a funcionar. El placer en pequeñas dosis reactivó sus ganas de vivir. Al observar la recuperación de María, comprendí algo fundamental sobre la tristeza en las personas mayores. No es solo un estado emocional, es un sistema de alerta biológico que, si se interpreta correctamente, puede salvar vidas. Cada una de estas 7 señales es el cuerpo pidiendo ayuda antes de que sea demasiado tarde. La familia de María notó cambios impresionantes en 2 meses. Volvió a llamar espontáneamente, compartiendo recetas con alegría y haciendo planes para el futuro. Pero lo más importante fue que sus análisis médicos mostraron una mejora significativa en todos los indicadores de inflamación. Hoy, 3 años después, María tiene 73 años y posee una vitalidad que impresiona a quienes la conocieron en su etapa más difícil. Se ha convertido en la guardiana de las tradiciones familiares, enseñando recetas a sus nietas por videollamada y guardando un cuaderno de recuerdos que se ha convertido en un tesoro familiar. Regístrate ahora y activa la campanita, porque lo que viene a continuación podría salvar tu vida emocional o la vida de alguien a quien amas. La neurociencia de la tristeza revela descubrimientos revolucionarios sobre lo que ocurre en el cerebro de los adultos mayores cuando se ignoran estas 7 señales. Investigadores de la Universidad de Harvard siguieron a 1,000 personas mayores de 65 años durante una década y hallaron resultados que cambiaron por completo nuestra comprensión del envejecimiento emocional. Los adultos mayores, que presentaron las 7 señales que identifiqué en la historia de María, pero que no recibieron la intervención adecuada, desarrollaron un deterioro cognitivo un 40% más rápido que aquellos cuyos signos fueron reconocidos y tratados a tiempo. La tristeza crónica literalmente reduce las regiones cerebrales responsables de la memoria y el razonamiento. Pero el descubrimiento más sorprendente fue sobre la inflamación. Al analizar la sangre de estos participantes, encontraron niveles extremadamente altos de proteínas inflamatorias, las mismas que se encuentran en personas con enfermedades autoinmunes graves. El cuerpo se atacaba a sí mismo en respuesta al dolor emocional no tratado. El caso que más me impactó durante mi consulta fue el de la señora Antonia, de 74 años, quien llegó con los 7 síntomas en una etapa avanzada. Su familia la trajo porque había empezado a olvidar nombres, fechas y citas. Todos asumieron que era el comienzo de la demencia. Tras 3 meses aplicando las mismas técnicas que salvaron a María, Antonia recuperó por completo la claridad mental. Sus lapsus de memoria desaparecieron, recuperó la energía y reanudó las actividades que había abandonado. Lo que parecía demencia era, en realidad, su cerebro protegiéndose de un dolor emocional insoportable. Estudios recientes sobre longevidad muestran que los adultos mayores que mantienen sus tradiciones y se sienten útiles y valorados por su familia tienen un 23% menos de probabilidades de desarrollar enfermedades cardíacas y un 31% menos de riesgo de depresión grave. No es casualidad. Es pura ciencia. El descubrimiento más fascinante es que el cerebro de las personas mayores de 60 años posee una capacidad única de regeneración cuando se estimula adecuadamente. Contrariamente a lo que se creía, las neuronas pueden renovarse hasta bien entrada la vejez,
siempre que reciban la estimulación adecuada. Las técnicas que he compartido no son solo estrategias emocionales, son protocolos neuroprotectores que pueden añadir años de vida lúcida y placentera. Cada ritual, cada reconexión con propósito, cada momento de autoestima fortalece los circuitos neuronales esenciales para un envejecimiento saludable. Comparte esto con alguien que necesite escucharlo hoy. Quizás sea ese familiar mayor que ha estado más callado últimamente, o quizás hayas reconocido algunas de estas señales en tu propia vida. Implementar estos descubrimientos requiere un protocolo específico que desarrollé siguiendo casos como el de María. No basta con reconocer las señales. Es necesario crear un entorno familiar que promueva la reversión de estos patrones destructivos antes de que causen daños irreversibles. El primer paso es establecer lo que yo llamo tiempo sagrado diario, un periodo específico, aunque solo sean 15 minutos, donde la persona mayor recibe toda la atención de la familia, sin celulares, sin prisas ni otras distracciones. Durante este tiempo, comparten un recuerdo, enseñan algo o simplemente hablan de sus sentimientos. Las familias que han adoptado esta práctica han reportado cambios impresionantes en pocas semanas. La persona mayor vuelve a ordenarse mejor, muestra más interés en el hogar y pregunta por la vida de sus hijos y nietos. Es como si esos 15 minutos de atención genuina recargaran sus baterías emocionales para todo el día. El segundo elemento es la valoración de las tradiciones vivas. En lugar de tratar las antiguas recetas, historias y costumbres como curiosidades del pasado, la familia comienza a reconocerlas como un valioso patrimonio que debe preservarse. Cuando una persona mayor siente que sus conocimientos son importantes, todo su cuerpo responde positivamente. Recomiendo que las familias creen un libro familiar donde las personas mayores puedan registrar sus recuerdos, recetas y consejos. No tiene que ser elaborado, puede ser un simple cuaderno. Lo importante es que sepan que sus historias se conservan para las generaciones futuras. El tercer protocolo implica crear rutinas con un propósito. Cada persona mayor debe tener al menos una actividad de la que se sienta responsable. Esto podría ser cuidar una planta, preparar un refrigerio especial una vez a la semana o llamar a un familiar lejano todos los domingos. La responsabilidad activa circuitos neuronales esenciales para mantener la vitalidad. Cuando una persona siente que alguien o algo depende de ella, aunque sea mínimamente, el cerebro recibe señales poderosas de que aún es necesaria en este mundo. Durante las crisis emocionales más intensas, desarrollo un plan de emergencia emocional. Cuando la persona mayor siente una tristeza intensa, tiene una lista de acciones inmediatas que tomar, personas a las que llamar, actividades que realizar y recuerdos específicos que recordar. Este plan evita que los momentos difíciles se conviertan en espirales de desesperación que pueden durar semanas. Es como tener un botiquín de primeros auxilios emocional siempre a mano. Comenta ahora cuáles de estas señales reconociste en tu vida o en la vida de alguien cercano a ti para que yo pueda saber cómo puedo ayudar a más personas a vivir sus mejores años. La historia de María me enseñó que la tristeza en la tercera edad no es inevitable. Es una señal de angustia que puede transformarse en combustible para los mejores años de vida. Cada una de las 7 señales que identifiqué es, de hecho, una oportunidad para reconectar con la vitalidad que nunca nos abandona por completo. Hoy, mientras veo a María compartir sus recetas con sus nietas por videollamada, enseñarles puntos de crochet y contar historias que hacen reír a todos, comprendo algo profundo sobre el envejecimiento. No envejecemos cuando nuestros cuerpos cambian. Envejecemos cuando perdemos la conexión con nuestro propósito y con las personas que amamos. La ciencia demuestra que es posible revertir años de tristeza acumulada, regenerar circuitos neuronales latentes y reactivar la capacidad de sentir placer incluso en la vejez. El cerebro humano es extraordinariamente resiliente
y solo espera los estímulos adecuados para florecer de nuevo. Si has reconocido estas señales en tu vida, recuerda que no estás solo y que hay una verdadera esperanza de transformación. Cada mañana es una nueva oportunidad para poner en práctica estos descubrimientos, reconectar con tus tradiciones, valorar tu sabiduría y encontrar un propósito en los pequeños gestos cotidianos. Tus historias importan. Tus recetas son tesoros. Tus recuerdos son un legado invaluable para tu familia. La tristeza que sientes quizá te esté diciendo que es hora de recuperar tu lugar en el mundo, no como espectador de una vida que se fue, sino como protagonista de los años más sabios y significativos que están por venir. Para los familiares que han reconocido estas señales en sus seres queridos, recuerden que los pequeños gestos de cariño genuino pueden salvar vidas. Esa larga llamada telefónica, esa visita tranquila, esa pregunta sincera sobre una vieja receta, podrían ser justo lo que alguien necesita para recuperar su vitalidad. La longevidad no se mide solo en años vividos, sino en años vividos con propósito, conexión y alegría. Las 7 señales que he compartido son invitaciones a una vida más plena, no advertencias de que el fin está cerca. María dice hoy que sus 73 años son los mejores de su vida, no porque no haya enfrentado desafíos, sino porque ha aprendido a transformar su experiencia vital en una fuente de fortaleza, su sabiduría en un regalo para los demás y su soledad en una oportunidad para reconectar consigo misma. 3 cosas antes de irte. Primero, si este video te conmovió, dale me gusta. Segundo, suscríbete porque cada semana comparto maneras de transformar los desafíos del envejecimiento en oportunidades de crecimiento. Tercero, mira el siguiente video que aparece en pantalla, donde revelo el mayor error que cometen las familias al intentar ayudar a las personas mayores con el duelo.